Las edades de Lulu, 1989, es una novela erótica de la escritora española Almudena Grandes. Fue llevada al cine por Vigas Luna en una FIL de 1990. Fue incluida en la lista de las 100 mejores novelas del siglo XX en el periodo español. Lulú es una chica curiosa, guarda en sus ojos el destello del viejo templo que antecedía un presente eterno. A sus 30 años vive con su hija de 4, Inés, y unas ganas sumidas de un amor intenso por el padre que no vive con ellas, el cual es Pablo. Todo comienza cuando a sus 15 años Lulu conoce el placer no solo físico sino emocional, producto de una fantasía cumplida que guardaba inocentemente desde pequeña. Un gusto por el mejor amigo de su hermano Marcelo, el cual era Pablo. Ella, séptima hija de 8 hermanos, era una niña inquieta que había sido criada bajo las reglas tradicionales de un hogar. Tenía un carácter fuerte y era disciplinada e intrépida, cualidades que de alguna manera limitaron parte de su cuidado de su madre que le brindaba, porque para ella y su hija no habría el por qué lidiar. La forma en que Lulu expresaba y sus modos de pensamiento estaban a entender que estaba lista para asumir un mundo desconocido que ella anhelaba descubrir. Apenas tenía 15 años. Pablo la visitaba en la casa, Lulú regularmente, cada que encontraba a Marcelo. Nunca fue muy apuesto, pero tenía un estilo único que guardaba Lulú. Cuando ella estaba más pequeña, jugaba junto a él y él la mimaba como una niña consentida. Ahora, a los 15 años cumplidos, Pablo no era más para ella, más que un prospecto cercano al código del adolescente del amor platónico. Y fue una noche extraña donde cambió para los dos. Aquella vez en que Lulú no era la misma niña y Pablo encontró un refugio a sus ganas vacías en ella. Su vello púbico, todavía espeso, guardaba pureza y el cuerpo recién formado dibujaba su silueta, las piernas, los brazos, los senos y vírgenes. Tenía puesto el uniforme viejo y pequeño del colegio, y Pablo unas ganas bien intencionadas por hacer propiedad de lo más profundo en su esencia. María Luisa experimenta su primera relación sexual con un hombre mayor que despierta en ella un cariño inexplicable durante la mitad de su vida y encuentra un alto grado de satisfacción. Pablo lleva un sentimiento profundo por esa niña que ha visto crecer, pero también comienza a desear cada fragmento de su cuerpo de manera lasciva. Es la contradicción entre un sentimiento casi impuesto por el rol social que había llevado siempre y las sensaciones físicas que nacen del contacto visual, ocasionando cierto erotismo, predeterminando entender cómo la sexualidad puede llegar a convertirse en vicio y antojo que debe ser saciado, un acto que merece encontrar fines profusos y repetidos para tomar el cuerpo como sustancia adjunta al proceso emocional. Aquella vez fue la primera de tantas como hubiera podido estar en medio de turbios deseos carnales entre juego de variedad, puesto a manera de otro. Para Lulú era la sensación de estar completa. Pablo fue para ella la primera persona que abrió sus alas y sentía a que había nadie más que pudiese llevar a su nueva necesidad. Y ya no era solo sus ojos ilusos por tener el hombre platónico, sino la voluntad de haberse entregado a la prisión de un sentimiento eterno. Pablo es la figura clásica del hombre bohemio, inquietante al punto de hacer con su ego lo que le plazca. Siempre supo que ella era menor y casi su media hermana. Siempre supo que ella quería y que debía protegerla,
pero eludía esa conciencia cada que ella embriagaba con su aire de inocencia culpa las ganas de poseerla. Pero era un problema de Lulú, de la niña que creía e intentaba mostrar mujer para dar placer al hombre que siempre había deseado, al hombre que inauguró cada rincón de su cuerpo e implantó en su cabeza deseos impuros, deliciosamente impuros. No era culpa alguna para que posara por alto el significado de sus sentimientos, pero en este caso era completamente ajeno a su cordura. Las edades de Lulú cuentan la historia de una niña que crece enamorada de una pasión. Cuenta la vida de un hombre bueno, absorbido por el deseo que habitaba en una mente que se carnó de placer en instantes perfectos para la niña que había sido correspondida. Y con el paso del tiempo, la niña que ha sido mujer de sus antojos crece en medio del desespero por no perderla jamás. A lo largo de los 15 años, Pablo se ha marchado tantas veces como Lulú haya podido extrañarle. En el cuerpo de muchos se ha convertido en una mujer. Las necesidades, dirían alguno, en una vulgar que se acuesta con los que le gusta, aprendiendo a clasificar. Pero su corazón fue atado en el uniforme del colegio viejo y su vello púbico espeso afeitado por un hombre mayor. Es la historia de una mujer que es madre, amante y amiga, donde la homosexualidad, el dolor, la pasión, la prevención, la confusión, el erotismo y el maltrato juega como piezas claves en un rompecabezas que jamás termina de armarse. Juegos entre jóvenes, adultos y mujeres puestos en la vida de una Lulú de 15 años que creció a sus 30, guardando pedazos de lo que significó esta inmensa pasión. Y aquella persona tenía, algunos libros llegan a la vida de cada cual en el momento adecuado. Lulú llegó a la vida como la redacción de las cosas que no solo existen en el recuerdo. Es mejor tenerlos allí. El lenguaje perfecto a los antojos que sabía callar. Es ver cómo a través de la historia de otros se muestra parte de un sentimiento acorde de los propios, eso que muchas veces solo una pieza inquieta en la mente y deben sellarse por obvios de la sociedad. Una mujer que disfruta cómo masturbarse o cómo compartir su cama con varios hombres a su gusto, de encontrar placer en películas pornográficas e incluso de enamorarse de una pasión. Podría verse para algunos como una mujer vulgar, pero Lulú es maravillosa con todo ello, porque está viva y es humana, porque ha sido llevada a una sangre sin miedo. Los deseos que tiene en su corazón, su único pecado fue haber amado ciertas pasiones más de la cuenta. La risa fácil, incontrolada que solía trastocar en una mujer, la sonrisa de aquella extravagante golfa inocente que fue una vez. Detrás de su obra tan intensa y perturbadora como las edades de Lulú, se escondía una mujer bella con buenos sentimientos. La novela se convirtió de inmediato en un éxito que traspasó las fronteras y tradujo más de 20 idiomas. También dio origen a una película polémica. Fue adoptada por una generación de lectores como crónica sentimentales y pasional de su tiempo. Las edades de Lulú hace experimentar, sufrir, sentir y definitivamente vivir con ella todos los sentimientos tan profundos, duros, intensos y explosivos que la atraen a lo largo de los años y de estas etapas por las que va pasando. Muchas veces sin ser casi consciente, sin haberlo decidido, pedido o deseado antes. Esta novela, pese a que es muy erótica y muy explícita en cuanto a las relaciones sexuales, más allá de esto, Lulú tiene un problema con su máxima tentación, que es Pablo,
y que se deja manipular y hacer lo que desea en el nombre del amor, según ella. A veces por eso el deseo o capricho podemos hacerlo ver como cosas indeseables por otra persona. Por la inocencia o falta de conocimiento de hablar de relaciones sexuales, nos podemos adentrar en un mundo desconocido con los ojos vendados. Las edades de Lulú, análisis crítico literario. Como se mencionaba anteriormente, Las edades de Lulú es una obra literaria escrita por Almudena de Grandes, la cual narra una historia de una pequeña adolescente de tan solo 15 años, en la que se adentra a los indicios de el sexo, ¿sí? Cabe resaltar algunos puntos, algunos aspectos importantes de la obra que fuera de lo que se ve por encima, que como lo mencionaba anteriormente, era el sexo. Como primer aspecto, podemos encontrar a el general Francisco Franco, el, por decirlo así, el fundador del franquismo. El general Francisco Franco fue decisivo para la historia de España porque, porque la muerte de él generó muchos cambios en esa sociedad en esos tiempos. En el sentido que la evolución estético-literaria de los últimos años, no por ese emblemático 1975, sino por procesos internos de índole artística gestados en los años 70. Entonces, a partir de esa fecha, el país emprendió un rumbo diferente, ¿sí? Poco a poco fue desapareciendo la censura, que pues es algo que se ve mucho ya en la obra de Lulú, ¿sí? Comenzaron a abrirse las fronteras ideológicas y geográficas y hubo un poco más de libertad política, ¿sí? El cambio pues fue muy radical en todos los aspectos de la vida del país. El panorama literario comenzó a tomar caminos muy distintos, pues en los que se solía transitar pues en estos tiempos. Este régimen del señor Franco, o por decirlo así, el franquismo, fue sustituido por una cultura cosmopolita abierta a la influencia extranjera. Entonces se ve ya que están ingresando, pues ya se ve como ese cruce o ese intercambio con las personas de otros países. Entonces, a consecuencia de esto, pues muchos escritores participaron durante el periodo de la posguerra y la culminación del franquismo. Muchos de ellos, pues como lo venía diciendo anteriormente, dieron un cambio, un giro radical totalmente drástico con sus estructuras narrativas, ¿sí? Em, y también con sus nuevas ideologías. Entonces, los narradores, pues como dieron ese giro, la narrativa de ellos, o como se consideró en esos tiempos que fue los nuevos, se caracterizó por la perspectiva que abordan las obras y por la libertad de tendencias, ¿sí? Por la libertad de temas que se abundaron en esta época, ¿sí? Entonces los escritores ya no estaban atados pues a esta dictadura, sino que ya podían pues tener como esa libre expresión, ¿sí? Algo que pues también se vio mucho en el romanticismo. Vemos como la libertad rompe con las leyes que se vean en estos tiempos, y lo que atrae eso es la libertad, ¿sí? Porque no quieren vivir atados a las leyes, sino que quieren tener esa libertad propia o esa libertad de expresión, por decirlo así. Otro aspecto a resaltar es, pues, dado que
el sujeto tiene una estructura de ficción, pues esta ficción abandona todo el ámbito social, ¿sí? Y se centra para trabajar lo que es el yo, ¿sí? No se busca la verdad, digamos, de una sociedad como tal o sí, aspectos de una sociedad, sino que busca es la verdad nuestra, o sea, la verdad tuya o mía, por decirlo de alguna manera. Entonces, de esta manera, pues el narrador se convierte en el único personaje o como único protagonista de la literatura. Otra de las características que podemos ver o que podemos resaltar así fuera saliendo del contexto pues de lo erótico, es que pues Amoldena Grandes escribe desde su memoria, de su propio territorio geográfico literario, que en este caso pues es Madrid, desde un universo íntimo y pequeño y unos temas que se estaban trabajando, que era el deseo, el sexo, el amor, el placer, la belleza física y la búsqueda de un valor que, como lo mencionaba anteriormente, o de un aspecto que es la libertad, ¿sí? Que fueron negadas, pero en este caso, pues en el romanticismo se veía que fueron negadas para los dos géneros. En este caso, pues ella escribió fue en parte por el género femenino, ¿sí? Entonces ella apoyaba mucho este género, pues obviamente el género de ella. Entonces a raíz de estos temas, vemos que el deseo es como el eje central de esta historia y estos temas son los que giran alrededor de él, ¿sí? Entonces podemos ver que la escritora, la narradora, emplea algunos medios, ¿sí? Que son como estos aspectos que mencionaba al principio, ¿sí? Eh, donde pone a sus personajes a que le den un sentido a su existencia, ¿sí? Y a través de qué le van a dar sentido, a través del sexo, el amor y la pasión, ¿sí? Que son, por decirlo así, las temáticas de esta obra literaria. Bueno, entonces otro de los aspectos que podemos nombrar en el libro, y pues para hacer comparación directa, que en este caso pues podemos verlo en el libro El Buen Amor de 1930 que lo escribió el señor Alcipreste de Ita. Entonces hay una parte en la que él nos resalta que son eh, nos resaltaron unos versos, ¿sí? En los cuales explica claramente la manera de cómo el amor transforma a las personas. Y lo menciona como básicamente, o sea, no importa si son feos o su condición, sino que dice que desde que hay amor las personas se pueden transformar. Entonces eso es lo que podemos ver en Lulú, la manera como ella se transforma a raíz de que pues Pablo es una persona que es un poco mayor que ella, ¿sí? Pues yo diría que exageradamente es mayor que ella. Y pues vemos cómo se transforma la vida de Lulú a raíz de esto, ¿sí? Y que no, pues nos lo menciona el señor Alcipreste de Ita, ¿sí? Entonces, el verso que pues yo les decía era el que dice, el que es enamorado por muy feo que sea, otro sí su amiga, manguer que sea muy fea, el uno en el otro, no a cosa que vea, que también le parezca ni que tanto desea. Sí, entonces como lo mencioné ahorita, o sea, el enamorado ni por muy feo que sea, eh, transforma la vida del otro. Pues también eso lo podemos ver en Don Quijote de la Mancha, pues vemos cómo Don Quijote de la Mancha es transformado por el amor de la bella Dulcinea, ¿sí? La que, por decirlo así, pues lo tiene
pues él va en busca pues de ese amor, ¿sí? Entonces, otro ejemplo claro es el de Don Quijote, que como lo mencionaba ahorita, pues ella está transformando ese amor que tiene Don Quijote por ella, ¿sí? Bueno, otro de los aspectos importantes en el libro, pues como lo vengo mencionando desde hace un momento, fuera de lo erótico, son las miradas. Las miradas las podemos evidenciar en la obra literaria, ¿sí? Y podemos ver cómo esa timidez de Lulú hacia Pablo, ¿sí? O sea, podemos ver cómo Lulú cada vez que está con Pablo como que es muy tímida, como que no quiere que la miren, ¿sí? Entonces a raíz de esto pues ella es muy tímida y hay algo claro que ella no, muy pocas veces es muy probable que mire a Pablo, ¿sí? Al principio de la obra pues podemos ver cuando están ellos dos juntos y como que están en ese coqueteo, ¿sí? Para llegar al acto sexual. Y vemos que ella no es capaz de mirarlo, ella es muy tímida con Pablo, ¿sí? Entonces la mirada es un tema que al parecer es poco explorado en el estudio del hombre. Entonces, entonces a raíz de que no ha sido como explorado o no se ha tenido en cuenta, por decirlo así, de igual manera pues lo podemos ver en una jarcha mozárabe, ¿sí? La cual tratábamos en algunas clases, que es la de tanto amar, tanto amar. Enfermaron mis ojos, ¿sí? Podemos ver en esa jarcha pues cómo expresan la mirada, ¿sí? O cómo se expresa la mirada en esos entonces, por decirlo así. Y entonces podemos darnos cuenta que los poetas como que instituyeron ese aspecto de la mirada, ¿sí? Cuando la literatura pues apenas empezaba a tomar como su vuelo, por decirlo así. Y lo que nos trataban de decir era que el amor entraba era por las pupilas, ¿sí? Entonces, otro de los aspectos, pues, bueno, aparte de las miradas, pues que podemos ver en la novela es una parte en la parte de los espejos. Entonces, en los espejos podemos encontrar que ella se mira al espejo, ¿sí? Y ella se ve pues ya como una anciana, ¿sí? Y podemos ver entonces en esa parte que ella lo que está haciendo es lo que mencionaba pues al principio, que es lo que quiere tratar de mostrar Almudena, que es lo del yo interno, ¿sí? En este caso en buscar la verdad de sí mismo. Y en este caso, pues Lulu en esa parte de los espejos lo que hace es pues verse en ese momento como es, ¿sí? Y pues en ese momento se compara. Entonces, pues eso es como lo más relevante de la obra o como el análisis literario más o menos que se puede dar. Es una gran obra, pues es súper recomendada. Léansela, la verdad engancha mucho al momento de leerla. Y no, pues no siendo más, muchas gracias.